Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno podernos conectar una vez más con una nueva clase de español. Espero que estén listos, preparados. Les voy a invitar a que puedan buscar su libro de texto para que me acompañen al nuevo tema que vamos a tener el día de hoy. Quiero agradecerles por sus tareas, han estado muy bien, muy bonitas. A través de sus tareas puedo ver cómo están trabajando y cómo están esos ánimos. Cuando las tareas están bien decoraditas, la letra está bien bonita, todo siguiendo su cuadernito y su renglón como debe ser, eso me trae mucha tranquilidad porque yo sé que están trabajando de la mejor manera y lo están haciendo muy bien. Hay algunas tareitas que también me dejan ver que están desanimados, que están haciendo sus trabajitos un poco a la carrera, y quiero invitarles a que se tranquilicen un poco y que puedan hacer las cosas siempre de la mejor manera. La palabra de Dios dice que debemos hacer las cosas como para Dios, y a Dios no le vamos a dar nada a medias, le vamos a dar todo de la mejor forma. Así que motívense, ya vamos a terminar, ya falta poquito para terminar el cuarto parcial, así que este último empujón denlo con todas las ganas y traten de tener siempre la mejor actitud para hacer las cosas. Una buena actitud es la que nos ayuda a alcanzar muchos propósitos. Las malas actitudes nos hacen retroceder, las buenas actitudes nos hacen avanzar. Y el tema que vamos a ver hoy es un tema muy importante para nuestra vida cotidiana. Es un tema que necesitamos manejar y necesitamos aprender muy bien. El tema es niveles del uso de la lengua. La página que vamos a ver es la página 246 y 247 de su libro de texto, para que me acompañen y vayan junto conmigo viendo este temita. Al hablar pueden usarse diferentes registros del lenguaje, o sea, hay tres maneras en las que nos podemos comunicar. Hay tres maneras de las formas que podemos hablar con los demás, que son las que vamos a ver ahorita. La primera de ellas es el lenguaje coloquial. La primera de ellas es el lenguaje coloquial. Independientemente de la profesión o estatus social del hablante, este registro se utiliza en una conversación cotidiana o familiar. El lenguaje coloquial es el lenguaje que usted utiliza cuando habla con sus seres queridos, cuando habla con sus familiares, sus amigos o personas con las que tiene mucha confianza. La forma como se expresa, les puede hablar de voz, hola, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, puede hacer bromas, chistes. Esta es una forma de hablar coloquial, natural. Usted habla con mucha confianza con estas personas. Así se llama este primer tipo de lenguaje, coloquial. El siguiente es un lenguaje vulgar. Lastimosamente todavía encontramos personas en nuestro país que hablan de esta manera, y necesitamos erradicar este tipo de lenguaje. Necesitamos quitarlo porque el lenguaje vulgar habla de lo poco que nosotros hemos aprendido. Una persona que utiliza lenguaje vulgar, una forma de lenguaje vulgar, es porque no ha tenido la suficiente educación y no ha tenido la oportunidad de ir a la escuela, de aprender nuevas palabras y nuevas formas de hablar, como las que han tenido ustedes, o he tenido yo, o han tenido las personas que han llegado a un alto nivel de escolaridad. Dice, es la modalidad donde la lengua se emplea con errores del idioma español, usando vulgarismos y regionalismos. Ustedes han aprendido conmigo una gran cantidad de vocabulario. Yo les he enseñado muchas palabras nuevas que significan, y hacemos oraciones con ellas para que sepamos de qué manera podemos usarlas. Pero si tenemos un gran vocabulario, pero no lo utilizamos y seguimos usando las mismas palabras pobres, no vamos a crecer. Así que es importante por eso poner en práctica lo que aprendemos. Si usted repite 100 veces una palabra, escribe su significado, pero no lo entiende ni lo usa, entonces está haciendo la mitad del proceso de aprendizaje. Por eso es importante que usted ponga en práctica lo que aprende. Vamos a ver más de cerca este lenguaje vulgar. ¿Qué son vulgarismos y regionalismos? Los vulgarismos son palabras o frases que se utilizan en forma incorrecta en un determinado idioma. Y los regionalismos son términos o palabras que denominan a un objeto o situación en un área determinada. Por ejemplo, ahí la palabra trabajo
puede tener un equivalente, dice, en diferente país latinoamericano o grupo de países. Por ejemplo, en México, en vez de decir trabajo, le dicen chamba. Y en Argentina o Uruguay, en vez de decir trabajo, le dicen laburo. Yo ya los he escuchado hablar de esta manera. Entonces, un regionalismo es una forma diferente que tenemos nosotros de usar las palabras a lo que usan en otros países. Pero los vulgarismos son palabras que se usan de forma incorrecta. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de esto entonces. Ejemplos de regionalismos. Por ejemplo, la primera palabra que usamos, paja. En Honduras se usa mucho esta palabra. Es que es paja. Estas palabras no son correctas que las estemos diciendo en conversaciones, o es una forma de hablar muy pobre, muy pobre, que debemos mejorar. Así que necesitamos mejorar en ella. Por ejemplo, cheque, que todo está bien. Eso significa cheque, que todo está bien. Macanudo también significa que está bien, que está excelente. Decimos alero para referirnos a un amigo. Decimos ando acabado para decir que estamos sin dinero. A los policías les decimos chepos. Macizo en vez de decir muy bien. Fíjense que usamos mucho la mara en vez de decir la gente. Decimos también está de miedo y queriendo decir que algo está muy bueno, pero necesitamos utilizar las palabras correctas. Esta es una forma de hablar que tenemos los hondureños, pero los hondureños debemos ser reconocidos por nuestra forma de hablar correcta y no nuestra forma de hablar vulgar y de esta forma, porque usar esta clase de palabras es usar un lenguaje vulgar. Hay momentos, como cuando hablamos del lenguaje coloquial, en las que podemos usarlas con personas de mucha confianza, pero lo mejor es eliminar estas palabras de nuestro vocabulario y tener un vocabulario más culto. Por ejemplo, acá tenemos vulgarismos. Recuerden que los vulgarismos son formas incorrectas de decir algunas palabras. En este caso, hay personas que dicen leendo en vez de decir leyendo. Reempujar en vez de decir empujar. Dicen seño en vez de decir señora. Peor cuando debemos decir peor. Mirastes, llamastes, le ponemos una S al final y no debemos ponérsela. La palabra es miraste o llamaste. La azúcar no es correcto, es el azúcar. La agua, mucho menos, es el agua. La calor, el calor, tampoco es correcto. Dice todas las palabras también que son antisonantes, soeces o malas expresiones. Lastimosamente en el idioma español hay muchas personas que utilizan un lenguaje vulgar. Cuando escribimos en alguna carta o usamos algún cuento y escribimos mal, se ve muchísimo peor el uso de estos vulgarismos o regionalismos. Cuando vamos a elaborar algún escrito, alguna tarea donde se nos pide redactar un ensayo o una historia, es necesario usar un buen lenguaje, no usar estas palabras que vimos anteriormente. Todo tiene un tiempo y todo tiene su lugar. Coloquialmente podemos usar cuando estamos con nuestra familia, pero estas palabras vulgares no debemos utilizarlas. Muchísimo menos estas palabras que decimos que son malas palabras. No debemos usarlas porque generalmente son groserías. La boca se ensucia cuando alguien dice palabras como esas. Hay que eliminarlas completamente de nuestro vocabulario. Mi mamá le solía decir a los niños y personas que decían malas palabras, hay que lavarle la boca con cloro y con jabón. No es correcto. No llenen su boca con estas palabras. No. Necesitamos mejorar. El tema o la forma correcta en la que debemos hablar es en este último, que es el lenguaje culto. Tengo por ahí la imagen de uno de los escritores más famosos de América Latina, que es Gabriel García Márquez. Es un escritor muy famoso, lastimosamente él ya murió, ¿verdad? Pero nos dejó grandes libros con grandes historias que son muy importantes para el habla hispana. Entonces, la forma correcta de hablar es
con un lenguaje culto. Y dice, lo utilizan las personas que conocen ampliamente la lengua y el idioma. Se manifiesta más claramente en la escritura. Se encuentra sobre todo en textos literarios o científicos. Las personas que han llegado a estudiar mucho, como los doctores, los escritores, ingenieros, personas que han adquirido un alto grado de escolaridad en las universidades, son estas personas que tienen un lenguaje culto, que utilizan diversa cantidad de palabras. Si usted utiliza todos esos vocabularios que yo le he enseñado, usted va a ampliar su forma de hablar y va a tener un vocabulario culto, muy culto. Y esa es la forma correcta en la que debemos expresarnos, de una forma culta, sin faltas de respeto, sin faltas de ortografía. Es muy fácil hablar, decimos muchas cosas, pero cuando las escribimos y escribimos mal o ponemos expresiones incorrectas en un cuento, en un ensayo, en una tarea donde se nos pide dar nuestra opinión, es muy importante que tengamos cuidado y utilicemos un lenguaje culto. Y sepamos diferenciar cuando alguien está hablando de forma culta o está hablando de forma vulgar o coloquialmente simplemente está hablando con confianza. Usted puede encontrarse en la calle personas y puede escucharlas que están cometiendo errores al hablar, están diciendo reempujar, están diciendo estas palabras que vimos antes. Con mucho respeto usted puede decirle, no se dice así, y decirle la forma correcta, con mucho respeto. Igual si nuestros familiares hablan de esta manera, con mucho respeto le vamos a decir, ¿por qué no decís esta palabra en vez de decir esta otra? Si hay un sinónimo de una palabra, si se puede decir de otra manera que es correcta, entonces usemos la forma correcta. Este tema, por eso les decía que es muy importante que lo manejen y que lo utilicen. Su tareita va a ser desarrollar la página 246, la parte del Exploro, y la 247, que están en su libro de español. Les voy a dejar siempre la asignación acá abajo en el modo para que ustedes la puedan adjuntar y pues puedan enviármela. Ya casi vamos a terminar, ya son los últimos puntitos que nos estamos ganando para hacer el examen. Así que les invito a que sigan adelante haciendo las cosas bien. Sus trabajos hablan de ustedes, de cómo son ustedes. Al ver un trabajo bien hecho, uno dice qué calidad, está trabajando muy bien este niño. Pero al ver un trabajo hecho a medias, con errores ortográficos, con letra a la carrera, eso nos da a entender que no le estamos poniendo el interés. Y estas clases, chicos, son para ustedes, son para que ustedes puedan mejorar, para que ustedes puedan aprender mucho. Si no lo reciben, si no lo ponen en práctica, están haciendo la mitad del trabajo nada más. Les quiero mucho, les extraño, me hubiese gustado mucho escuchar todo lo que tenían que decir, todos los ejemplos que me pudieron haber dado de este tema. Yo sé que hubiese sido una clase muy, muy interesante, pero ni modo, por ahora nos toca estar así. Entonces, ánimo, que Dios me los bendiga y pues hasta la próxima.